para llegar justamente a Ayacucho, el genio libertador, genio político Bolívar, desde Urica ya había comprendido que tenía que incorporarse el elemento social e indígena en la lucha por la emancipación latinoamericana y venezolana. Así lo comprendió, pero años más tarde, ya sería en 1817, cuando Petión le dio a Bolívar justamente esa influencia y esa orientación social fundamental con la incorporación que él le había dicho debía ser de los esclavos y de los negros. Justamente después de Junín, cuando Bolívar comienza a diseñar la campaña de invierno y piensa en el mariscal Sucre o en el general Antonio José de Sucre, porque él se va para la costa, se da cuenta que tenía que liberar una serie de restricciones que tenían oprimido al pueblo indígena, a los aborígenes, la mitra, el derecho de propiedad, la esclavitud de los latifundistas, de la oligarquía peruana, de la oligarquía portuaria y europeizante de Buenos Aires, que no veía con buenos ojos esa política que estaba desarrollando Simón Bolívar. Precisamente estableció toda una estrategia política y social, además del aspecto militar. Frente a la desventaja numérica, muchos se podrían preguntar en aquella época, y así como lo dijo el anterior colega diputado, se reían incluso de los uniformes del Ejército Patriota. Ellos no contaron, los realistas, que precisamente en el Ejército Patriota existía un general Córdoba, existía un Jacinto Lara, un Laurencio Silva, un Lamar, un Miller, existían oficiales, hombres que se habían acostumbrado a los diferentes medios ambientes, a los diferentes escenarios telúricos, atmosféricos incluso, para poder emprender la batalla victoriosa. Ciertamente que Ayacucho es la gloria de la cumbre americana. Dicen que cuando Bolívar recibió el parte de la victoria, comenzó a bailar solo, y entonces dijo que bebieran champaña, su Estado Mayor, y dio órdenes para todos los que estaban allí, y él se quitó la guerrera y dijo: más nunca volveré a ponerme una guerrera militar. Pero lo dijo con una connotación política, que ya lo había dicho en Ocaña, ya lo había dicho en Cúcuta: independiente por las armas y libre por las leyes. Porque la República Bolivariana, la República Venezolana, la República en América Latina, en Hispanoamérica, nacieron con un carácter civil, su origen fue civil. Bolívar entonces, con esta gesta, teniendo a un gran oficial, general de los soldados, como fue Antonio José de Sucre, esa batalla fue celebrada en toda América. El 2 de enero, a las 8 de la noche de 1825, llegó la noticia a Buenos Aires. Aquello fue un volcán, dicen los historiadores, de alegría, de festejo. Sacaban el retrato de Bolívar y lo llevaban por diferentes partes. Sin embargo, el partido rivaliano, que representaba esos intereses europeos del imperialismo inglés, incluso veían con reserva lo que estaba aconteciendo con la victoria de Ayacucho. Es decir, hay una connotación histórica, técnica, ética, telúrica, del misterio de nuestros hombres que han hecho grande nuestra patria. Allá fueron llaneros y andinos, en ese ejército patriota, donde existían hombres de diferentes nacionalidades, hicieron esfuerzos físicos extraordinarios, sacaron por delante todo su heroísmo porque los vinculaba a un solo principio fundamental, que era la pasión de patria. Eran hombres que tenían el sentido alto de la pasión y por eso se sacrificaron. Y eso es lo que significa hoy día esa connotación política que produjo, o la consecuencia política inmediata de Ayacucho, como fue la independencia del Alto Perú, la independencia de Hispanoamérica. De manera tal de que hoy día, a casi 200 años, 190 años, celebrar Ayacucho significa proclamar nuestra identidad como América Latina.
nuestra identidad como latinoamericanos, reconociendo nuestras propias fallas, pero igual nuestra potencialidad y nuestra conciencia para salir hacia adelante. Es el rol que nosotros debemos jugar como venezolanos, es el rol que debemos jugar en este inmenso continente, que hoy día integrado sería la tercera economía del mundo. Tiene las riquezas naturales extraordinarias que ningún otro continente puede tener. Una masa continental mucho más grande que la de los Estados Unidos, Europa o China. Tenemos un inmenso potencial y seguimos luchando precisamente por la defensa de nuestros recursos naturales. Cuando allá se planteó precisamente la derrota del imperialismo colonial español, esa lucha sigue estando vigente, la lucha contra el latifundio y la lucha contra cualquier tipo de imperialismo. Y tenemos nosotros clara conciencia de lo que significa hoy día la lucha antiimperialista en pleno siglo XXI. Cuando estamos viendo estas restricciones presupuestarias y económicas debido a la caída de los precios del petróleo, es cuando más surge la necesidad de establecer un proyecto económico latinoamericano que sustente fundamentalmente los valores de nuestras propias riquezas naturales y materiales. Y de esa manera poder explotar con el bien común y con el sentido de los valores artísticos de la confección de una patria, de una gran patria latinoamericana, lo que significa precisamente gobernar en función del bien común y de todo un pueblo. Ese es el espíritu telúrico, la proyección doctrinaria e histórica de lo que significa la batalla de Ayacucho hoy día. Significa precisamente la liberación en todos los campos y en todos los órdenes. Significa la extrapolación en la historia de la lucha de la humanidad de ese principio de continuidad y de historia en el mundo dialéctico de la historia precisamente de los pueblos. Y así que nosotros debemos entender la concepción originaria de esa inmensa batalla que significó precisamente la derrota del Imperio Español. Pero hay algo que yo quiero decir aquí, y lo importante de esta batalla, que la batalla de Ayacucho fue igualmente la redención del amor en América Latina. Los mismos términos de la capitulación, cuando el general Canterac va allá donde se encuentra el general Sucre y expresa que que tienen que entregarse, que tienen que entrar a un término de capitulación. Fíjense ustedes, uno de los puntos de esa capitulación decía así, que serían transportados a costa de la República todos los individuos del ejército español que quisieran regresar a su patria, socorriéndole con media paga, y que se admitieran en el Perú en su mismo empleo a los que prefiriesen continuar sirviendo en este país. Segundo, que ninguna persona sería incomodada por sus opiniones y servicios prestados al rey. ¿Y por qué nosotros no podemos seguir esos términos hoy día y tenemos que seguir con la persecución política? Simplemente porque es de un partido que no forme parte de la organización política del Estado. ¿Qué sentido tiene la persecución política hoy día? Dentro del contexto de la integración latinoamericana, quiero dirigirme desde aquí, señor vicepresidente, al presidente Nicolás Maduro, y voy a entregar aquí esta proposición en nombre de todos nosotros. Presidente Maduro, siendo usted el que dirige constitucionalmente la política exterior del país, le propongo que se abra un gran debate continental orientado a definir la constitución política latinoamericana que conduzca a ponerla por escrito. Le propongo además que planteen UNASUR, que a más tardar el 9 de diciembre del 2024, con ocasión del bicentenario de la batalla de Ayacucho, se firme la constitución del mundo nuevo, que es América Latina. Muchas gracias.